En el paradigma de las historias de caballería se hablaba de que tiene que haber una transformación. Si no hay un equilibrio de las cualidades masculinas y femeninas, no puede haber desarrollo ni de hombres ni de mujeres. Tan importante es el hombre como la mujer. Antiguamente ya había una idea muy clara de lo que tiene que ser un hombre y una mujer para realmente expresar las cualidades que los aunan, que los hacen uno, y así poder retornar a la fuente donde ya no hay opuestos, donde ya no hay ni hombre ni mujer, como dijo el maestro. Seréis como los mensajeros del cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento, porque nuestra verdadera naturaleza está más allá de los opuestos. Tiene cualidades masculinas y cualidades femeninas, pero no es ni hombre ni mujer. No quiere decir que sea andrógina. El hombre logra ser más compasivo, más amoroso con su mujer o con el mundo, cuando se hace más masculino, y viceversa. La mujer logra discernir más, logra ser más proactiva y más voluntariosa, cuanto más desarrolla su naturaleza femenina. Trae una serie de arquetipos que pertenecen a nuestra naturaleza inconsciente, que hay que rescatar. Yo lo comencé a conocer por medio de visiones y sueños que se me presentaron. Y justo el problema del hombre y la mujer arranca de esa caída en el jardín del Edén. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Bueno, me gustaría continuar con la temática que ya abrí la semana pasada y dar a conocer una serie de significados que han permanecido ignorados durante mucho tiempo. No quiero decir ocultos, porque en realidad oculto no hay nada. Está todo ahí delante para quien tiene ojos claros, ojos de conciencia, de comprensión. Y en realidad, aunque la naturaleza gusta de ocultarse, como decía Heráclito, es el espíritu de comprensión el que nos desvela todo. De modo que hoy me gustaría hablar de qué es lo que está ocurriendo realmente en el mundo con el conflicto entre hombres y mujeres, por ejemplo, o entre hombres consigo mismos, entre mujeres consigo mismas, porque parece que hay una guerra de géneros y a su vez de estirpes o de pueblos, de linajes de alma, cosa que vemos reflejado, por ejemplo, en el antisemitismo o en las guerras de religión, ahora mismo el conflicto que hay en Gaza, en Palestina, pues ancla sus raíces en conflictos muy antiguos que aquí en Europa no son nuevos. O sea, aquí la guerra entre árabes y cristianos, o entre moros y cristianos, mejor dicho, porque los árabes en realidad son una cultura más refinada que la morisca. Y no es por ofender a nadie, ¿no? Pero culturalmente hablando, bueno, los árabes siempre han estado más cerca del refinamiento cultural, ¿no? Aunque bueno, pues dentro de la cultura árabe, el mundo de lo morisco pues tuvo mucha influencia aquí en España, que viene, como sabéis, del norte de África, o de Marruecos, el moroco, como lo dicen en inglés y en otras lenguas, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con un conflicto dentro del ser humano, con su propia naturaleza animal. Por eso hay tanta guerra en las religiones. Ya hablé de que la piedra de Pedro es esa naturaleza que, teniendo características astrales o incluso elementos que vienen de la divinidad, no ha sido pulida, no ha sido trabajada. Y eso ha llevado a conflictos muy grandes que llegan hasta hoy y que están destruyendo a muchas personas, están llevando a la perdición al ser humano. Y no quiere decir que esto lo diga para que haya una salvación general. No pienso que la pueda haber, porque lo que llamamos salvación o comprensión es siempre de minorías. Y son las minorías las que pueden traer transformación a la sociedad. Todos los grandes cambios se han dado por
muy pequeños grupos de personas. Personas que normalmente pertenecen a linajes o, vamos a llamarlo, escuelas de iniciación, pero no secretas en el sentido más oculto y masónico y malévolo del término, sino escuelas de trabajo interior que han dado a conocer una serie de ideas importantes, y estas ideas, fueron puestas en circulación. Y de ahí vienen los libros sagrados. La Torá es uno de ellos, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, conjuntamente con los escritos de los profetas. Ahí había escuelas de iniciación hebraica, como las había en otras culturas, de las cuales derivaron otros textos. Entre ellos, por ejemplo, pues el Nuevo Testamento. Eso es un compendio de textos iniciáticos que tienen sus códigos. No pueden ser comprendidos por las personas que no están realmente trabajando sobre sí mismas. La religión lo lleva todo al mundo externo, entonces no comprende. Sigue interpretando cosas de manera más bien mitológica y literal. El caso es que en mi larga búsqueda llegué a darme cuenta de que aquí en Europa se pusieron en circulación una serie de enseñanzas internas que luego fueron popularizadas en novelas, las novelas del Grial, las historias de los romances de la Edad Media. Pero estas historias tenían un trasfondo espiritual que ancla sus raíces en los conflictos más antiguos del ser humano. Y hoy en día no están pasados de moda, no son obsoletos. De hecho, podemos ver que las novelas con esas temáticas siguen siendo punteras en el mercado. El Código de Da Vinci es un ejemplo, ¿no? Hace unos 20 años más o menos fue top de ventas, y hoy en día sigue habiendo novelas de ese estilo. Y es porque trae una serie de arquetipos que pertenecen a nuestra naturaleza inconsciente, que hay que rescatar. De hecho, esto yo lo comencé a conocer por medio de visiones y sueños que se me presentaron. Es decir, antes de investigar a fondo lo que eran las leyendas griálicas, a mí se me presentaron una serie de comunicaciones desde el inconsciente, en las cuales se me animaba a tomar la espada y la armadura de protección. Eso es un código caballeresco típico, que en otros paradigmas puede tener más que ver con la guerra física, pero en un paradigma del mundo espiritual tiene que ver con la protección y con la voluntad y con el discernimiento, que son cualidades masculinas. En cambio, también en esas visiones, la figura que me invitaba a tomar esa armadura y esa espada era una mujer misteriosa, que se apareció en muchas ocasiones en mis visiones internas, ¿no? Entonces, ahí fui dándome cuenta de que una serie de arquetipos ancestrales nos están invitando a transformar, y de esto se hablaba en historias antiguas que de algún modo inspiraron la cultura. En gran parte se corrompieron o su sentido se perdió, porque siempre ha sido privilegio de unos pocos el acceder al verdadero sentido, ya que muy pocas personas están realmente interesadas en la transformación interior. O sea, no es que alguien prohíba el acceso, es que la gente en general no quiere, no le interesan estas cosas. Por eso hay tantos conflictos de género o de roles en la familia. Hoy en día los hombres no hacen lo que tienen que hacer en una familia, en general. No quiero decir que antiguamente fuese mejor la figura masculina, pero el mundo cada vez está perdiendo más ese papel masculino que tiene que ver con el ser proactivo, el apoyar, el discernir,
el sustentar. Por eso las mujeres están como más inseguras o más perdidas, ya que no tienen referentes. Entonces tampoco se pueden desarrollar ellas mismas. Porque en nuestra sociedad, si no hay un equilibrio de las cualidades masculinas y femeninas, no puede haber desarrollo ni de hombres ni de mujeres. Tan importante es el hombre como la mujer. Y en esas cualidades de cada uno hay una transformación que no está teniendo lugar porque los paradigmas y las enseñanzas que mostraban el camino de cómo armonizar a los dos géneros y las dos energías han sido tiradas a la basura o tergiversadas en nombre de una religión o una doctrina, ya sea política, pseudo espiritual, de cualquier índole, porque las hay de todas. Entonces, me gustaría ir por partes para mostraros cómo antiguamente ya había una idea muy clara de lo que tiene que ser un hombre y una mujer para realmente expresar las cualidades que los aunan, que los hacen uno, y así poder retornar a la fuente donde ya no hay opuestos, donde ya no hay ni hombre ni mujer, como dijo el maestro. Seréis como los mensajeros del cielo, que ni se casan ni se dan en casamiento, porque nuestra verdadera naturaleza está más allá de los opuestos. Tiene cualidades masculinas y cualidades femeninas, pero no es ni hombre ni mujer. No quiere decir que sea andrógina. El andrógino es una etapa de gestación del alma adámica, como ya expliqué en alguna ocasión, pero bueno, sobre esto profundizaré, porque no llegué a comunicar abiertamente ciertas cosas y bueno, últimamente estoy viendo que la gente sigue malinterpretando pues, las antiguas historias, diciendo cosas pues, que no tienen ni pies ni cabeza. Hace poco escuché a Mario Viglino decir que el Mesías, el Cristo o Jesús, como dirían los cristianos, en realidad es igual que aquellos ángeles caídos de la antigüedad que nacieron de la unión de los hijos de Elohim con las hijas de Adán, porque según él, en el Nuevo Testamento se habla de que el Espíritu Santo, que se asocia a Gabriel, según la tradición, pues fecundó a María, ¿no? Entonces él lo equipara todo a esas historias y dice que Gabriel estaría asociado a los Giborim, que eran ángeles caídos que buscan poder o dominación. Pero bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo la ausencia de conocimiento y de comprensión pues lleva a conclusiones precipitadas. Porque los Giborim es solo un tipo de ángel caído. Están también los Nefilim, que son lujuriosos. Están también los Anakim, que son violentos. Están los Refaim, que llevan a la gente a la creencia de que solo las medicinas externas las pueden salvar. Están los Amalekim, que siembran la duda, que ponen piedras en el camino, que engañan, que tergiversan las enseñanzas. Entonces no podemos decir que el Espíritu Santo se asocia a un ángel caído, ¿no? Aunque historias de nacimiento original las ha habido en otros contextos. En Grecia eso se llamaba partenogénesis y tiene que ver con una gestación espiritual. No tiene nada que ver con una mujer que pare un hijo sin haber tenido relaciones. Es distinto. De hecho, hay muchos códigos en el Nuevo Testamento que tienen que ver con linajes espirituales. Joseph, por ejemplo, es un código de una semilla espiritual, porque Joseph era uno de los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Entonces está el Mesías, Ben Joseph, el Mesías, Ben David, es decir, el que brota del mundo físico, no el que meramente viene de pues, una línea espiritual almática, sino el que eleva su cuerpo físico, que es lo que hizo el maestro. Entonces el maestro reconcilió todas las líneas y mostró el camino. Pero falta todo el linaje de miembros de su cuerpo colectivo, los que tienen ya ese espíritu divino, ese Espíritu Santo, que es su yo real, el yo real de cada uno, el que guía a cada uno, que no es un ángel caído, no es un gibor. Los giborim o poderosos
son los ángeles caídos que inspiraron la cultura de dominación, los que tiraron abajo la Torre de Babel en realidad, porque la Torre de Babel representa todas las culturas que trataron de dominar a otras, trayendo diferentes doctrinas religiosas, diferentes artes. Qué casualidad que muchas culturas antiguas tenían a las pirámides, ¿no? Y que el símbolo Illuminati por excelencia pues es la pirámide con el ojo que todo lo ve, el ojo en la cumbre, en la cúspide. Es decir, es un sistema totalitario que se rige por medio de amos y esclavos, de los engaños, pero también de decir las verdades abiertamente. Porque como digo, no hay nada oculto, te lo cuentan todo. No es que haya una conspiración de gente que quiera controlar el mundo. En realidad te lo dicen abiertamente. En las Guidestones de Georgia, ¿no? Que las volaron hace unos meses. También en películas, en dibujos animados, en campañas, en símbolos. El 666 del CERN, por ejemplo. El número de la bestia, que tiene que ver pues, con la materia o denso, lo que constriña al espíritu, porque nuestro cuerpo está hecho de átomos de carbono 12 y los átomos del carbono 12 tienen pues, 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Es decir, son códigos antiguos que están operando de fondo en esta naturaleza física que está generando muchos problemas, ¿no? Entonces, bueno, sin irme por las ramas, en el paradigma de las historias de caballería se hablaba de que tiene que haber una transformación, que el hombre tiene que sacar su verdadera masculinidad. Y para ello, bueno, se habló de las gestas del rey Arturo, de los caballeros del rey Arturo, de la mesa redonda. Después pues, vinieron una serie de derivaciones de esas primeras historias, que en realidad no son otras versiones distintas, son como diferentes aspectos o diferentes niveles de enseñanza. Porque los que comunicaron esas historias eran trovadores, poetas espirituales, que podemos decir, que conocían tradiciones esotéricas o interiores relacionadas siempre con la transformación. Existieron en Irlanda, existieron en Albion, existieron incluso en Iberia, ¿no? En esta región donde me encuentro. Y bueno, en la Edad Media, en torno al siglo XII y XIII, surgieron muchas historias de el Grial, donde pues, los caballeros y las damas, sobre todo damas distantes, la dama de los pensamientos de los caballeros, eran protagonistas. Es decir, el arquetipo masculino y femenino eran centrales. Y hoy en día eso ya se ha perdido. No hay ni damas ni caballeros tal y como se entendía en estas gestas. Por eso el hombre está confundido, no sabe qué hacer en la familia, es pasivo, no tiene voluntad, no tiene proactividad. En muchos casos no provee, es la mujer la que le sostiene económicamente. No quiero decir que gane menos, es distinto. O sea, un hombre puede trabajar y ganar menos, pero una cosa es eso y otra cosa es no ayudar de ningún modo o ser, digamos, un parásito que se alimenta de lo que trae su mujer y luego se dedica pues, a vaguear, a beber alcohol, irse por ahí de fiesta con los amigos. Eso es muy típico en las sociedades disfuncionales que predominan hoy en día, ¿no? No quiero decir que el hombre sea solo el problema, o sea, el problema también está en la mujer, que no se ha desarrollado en general, en parte porque el hombre no se ha desarrollado. Es decir, si el hombre no se desarrolla, la mujer tampoco se puede desarrollar. Por eso hoy en día pues, hay mujeres con graves trastornos. El feminacismo pues, es uno de ellos. Mujeres que se creen que tienen toda la razón y que, según ellas, pues, el mundo sería mejor sin hombres. Hace poco vi una encuesta donde muchas mujeres decían que sí, que si no hubiese hombres en el mundo, pues todo sería mejor, ¿no? Sin embargo, pues a la hora de proteger, el que ha tenido siempre más preponderancia ha sido el hombre.
Hoy en día la protección está por los suelos, pero no porque el hombre sea inservible, sino porque no está haciendo su labor, su papel. El verdadero papel del hombre en la familia es poder apoyar, poder ser de ayuda, poder traer discernimiento, ya que el hombre es más analítico, más atento para ciertos detalles, mientras que la mujer pues, tiene cualidades positivas como son pues, el cariño, la nutrición, el poder gestar vida dentro de sí misma, el poder traer inspiración, pero es mucho más emocional, ¿no? Entonces los pensamientos como que rebotan más dentro de su cabeza y se siente más insegura, o le cuesta quizá más trabajo procesar ciertos datos de cierta manera, ¿no? No quiere decir que sea menos inteligente, todo lo contrario, porque hay muchas mujeres que precisamente porque no son tan intelectuales como los hombres, llegan a tener una intuición mucho más grande y llegan a ponerse en la senda verdadera mucho antes que los hombres. No quiere decir que los hombres no puedan tener sensibilidad femenina, también. Por eso, en muchas historias antiguas, los caballeros lograban acceder a un nivel de inteligencia mayor cuando tenían un reto que a menudo pues, estaba catalizado por una dama lejana que no podían alcanzar. Y ellos desarrollaban un amor que no podían eludir. O sea, era algo que les llegaba, se enamoraban, quizás de una princesa, que era inalcanzable, como le ocurrió, por ejemplo, a Lancelot con Ginebra, que era la prometida del rey Arturo. Ahí había un problema, porque cuando el rey Arturo se entera de que Lancelot se ha enamorado de su prometida, pues le persigue. Ahí hay un arquetipo de experiencia, ¿no? De hecho, el rey Arturo viaja persiguiendo a Lancelot hasta Francia y deja el reino de Camelot descubierto. Claro, su sobrino toma el mando, pero cuando vuelve el rey Arturo, Camelot está invadido por los sajones, ¿no? Hay conflictos y al final pues la mayor parte de caballeros mueren. Todo porque ha habido un conflicto, un malentendido, un encaprichamiento quizás. Y ahí se manejan muchos arquetipos, ya no solo de romance, sino de códigos éticos, códigos espirituales, códigos morales, que hoy en día la gente ni conoce, ni se lo plantea. Hoy en día parece que la multigamia es lo que predomina, ¿no? Y la mujer se considera libre si tiene muchas relaciones, por ejemplo, con otros hombres, que no sean un esposo único, sino con quien quiera que se le ponga por el camino, ¿no? Esto está puesto de moda en las películas y claro, se mete en el inconsciente de niñas pues, de 15 años y entonces se convierten ellas mismas en prostitutas de Babilonia, ¿no? Porque no es más libre la mujer que más relaciones tiene con muchos hombres, sino la que más preserva sus cualidades femeninas, como son pues, un corazón puro, limpio, la intuición creativa, la capacidad de cuidar, de dar cariño. Los hombres tendemos a ser más fríos o más mentales que las mujeres. Por eso las mujeres son fundamentales en la sociedad, pero no se pueden desarrollar sin los hombres. Ese es el kit de la cuestión que no están comprendiendo muchas personas, ¿no? Curiosamente, cuando le preguntaron a muchos hombres en una encuesta qué sería un mundo sin mujeres, pues la mayoría, todos dijeron, no sería horroroso, no sería muy aburrido, no sería insoportable. Y es verdad. Porque el hombre no se puede desarrollar sin la mujer, es imposible. Y viceversa. La mujer es más concreta, porque tiene una tendencia más emocional, por tanto, ella va a los hechos.
a lo que siente, a lo que ve aquí y ahora. No se pone a razonar cosas más allá de lo que está experimentando. Sí que puede, evidentemente, hay mujeres muy perceptivas. Y yo he conocido algunas, ¿no? Pero por norma general, la percepción femenina es más del instante, mientras que el hombre es más proyectivo. Va por delante a nivel de mente de lo que puede pasar, lo que no puede pasar, qué es lo que hace falta para llegar a fin de mes, qué puede llevar a un riesgo de pérdida, por ejemplo, o qué puede significar un problema. Por eso en una familia el hombre tiene que cumplir el papel de consejero, de alguien prudente, porque la mujer, al ser más impulsiva, a veces puede llevar algún tipo de decisión precipitada que ponga en riesgo la integridad de la familia. Lo que pasa es que, como el papel del hombre en la familia no está bien estructurado y bien manifestado en nuestra sociedad, ocurre lo contrario, que el hombre es muy femenino. Entonces se deja llevar por sus impulsos, sus pasiones. Los hombres son adictos al alcohol, el tabaco, películas relacionadas con la sexualidad desordenada. Y todo eso lo está fomentando el Kabbalah. Todo ese conjunto de gobiernos en la sombra que, como digo, no están ocultando nada, te lo están poniendo delante y la gente come, la gente traga. Hoy en día hay gente que se está quejando de la inmigración. En realidad los políticos están ahí porque la gente lo ha permitido. Ha tragado, ha comido lo que les han propuesto y ahora demanda. Por eso muchas películas, la mayoría, pues constantemente te ponen escenas de sexualidad, te ponen escenas de violencia constante, de engaños. Lo que es acceder a la verdad o el crecimiento interior no interesa en general. Es porque la educación está orientada a propósitos utilitaristas y destructivos, que tienen como misión ya no solo rebajar el alma humana, sino distorsionarla, envenenarla, hasta que sea un vehículo de fuerzas diabólicas. Cuando el hombre y la mujer se separan y no están cumpliendo su papel, entonces llega la destrucción, llega el caos. El adversario tiene su cetro. Cuando las cualidades masculinas y femeninas se unen, el hombre y mujer pueden colaborar mutuamente, el adversario no tiene ninguna fuerza, no puede hacer nada. Por eso, en las sociedades donde más división y donde más conflicto y represión hay, es las sociedades donde más guerras de religión, de política hay. Miremos España, ¿no? España, que fue un reino de taifas hace unos cientos de años, cuando los moros invadieron la península y después fueron expulsados, pero desde entonces España ha sido una fragmentación. Hay mucho independentismo, ya no solo en Cataluña, sino en el País Vasco. Hay indicios de eso también en Andalucía, no tan fuerte como en Cataluña o en el País Vasco, pero lo hay. ¿Por qué? Porque todo se disgrega. Las personas no cumplen con su papel, se dejan llevar por ideologías y se quieren separar, cuando todo es uno. En realidad, los países no existen, están solo en la cabeza. En todo caso, aquí había una tierra, la tierra de Iberia, que conquistaron los romanos, la esquilmaron, se piraron, lo dejaron todo esto hecho un Cristo, talaron los árboles, sacaron oro y plata de muchas minas y bueno, pues la cultura latina comenzó a predominar, dejando atrás pues un reguero de sangre. Aquí la Iglesia romana, no quiero decir católica porque en realidad lo de católico es un concepto que también se aplica a la Iglesia ortodoxa, que no es romana. La Iglesia romana es la que
pues en el siglo XV expulsó a los sefardíes, ¿no? Los que seguían la religión hebraica y que, bueno, coexistían con musulmanes y cristianos aquí en España. Y como querían salvar sus almas, pues incluso los torturaban, ¿no? De eso hay indicios, incluso en los museos, los instrumentos de tortura que utilizaban con ayuda de la Inquisición, que era pues la policía de iglesia, lo cual ya te indica que en esa iglesia nunca hubo verdad, porque, como dijo el maestro, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Igual que conocemos los frutos de los dirigentes hoy en día, ¿no? La verdadera congregación de los llamados de conciencia, no la iglesia, cuidado, la congregación, eclesía, en griego es congregación o grupo, son de aquellos que trabajan la piedra de Pedro dentro de sí y que son el cuerpo colectivo del Mesías. Son las ramas. En ellos no hay imperfección, por lo menos en esa naturaleza divina no hay imperfección. Es la perfección la que tiene que salir para labrar la piedra y despojarse poco a poco de la imperfección, que podemos decir es el pecado de Adán, la caída de la primera humanidad, que se mezcló con una naturaleza reptiliana, draconiana. Bueno, ahí quería llegar porque en las historias del Grial se dice que hubo un rey llamado Uther Pendragon, que era el papá del rey Arturo, el que tuvo una relación ilegítima con una princesa, y de ahí salió Arturo como hijo bastardo, educado por el mago Merlín, lejos de sus padres, por supuesto. Todo esto lo cuento en el artículo que he hecho en el blog, explicando algunos de los símbolos. Pero bueno, si os acordáis, Merlín había establecido una profecía que se contaba. Se decía que aquel que fuese capaz de sacar la espada de la piedra se convertiría en el rey de Albion y unificaría los 5 reinos. Bueno, ahí tenemos ya un arquetipo masculino. Sacar la espada por medio de la voluntad, del discernimiento. El espíritu es más cortante que una espada de 2 filos, decía el apóstol Pablo. La espada es un aspecto del pensamiento. El pensamiento tiene que discernir, pero con ayuda del espíritu divino, ¿no? Y esa espada está metida en la piedra de esta existencia. En el vídeo anterior os hablé de las piedras sagradas que se mencionan en diferentes tradiciones, ¿no? Y esa piedra, que también representa pues, el cuerpo físico, con lo denso, tiene que ser, por así decirlo, el contexto donde trabajamos una espiritualidad, donde hay mezcla de lo positivo a lo negativo, la naturaleza carnal, reptiliana, y una naturaleza más espiritual que heredamos de la primera humanidad que cayó. Pero también se nos dio una ayuda adicional. Esta es la conciencia divina, ¿no? Que ya no puede quedar atrapada porque lo ha superado todo. Ya hay un patrón, ya hay un canon, que es lo que falta. La gente no tiene una referencia, no tiene un modelo a seguir. Por eso están confundidos. Los jóvenes, los adultos, los más mayores, ¿no? Incluso habiendo estado dentro de culturas cristianas o musulmanas, no digamos ya budistas o hinduistas, hay mucha idolatría en todas las religiones. Y por eso pues, los desastres que tienen lugar son una consecuencia de toda esa confusión, de toda esa falta de transformación interior. De modo que, desde mi punto de vista, conviene reflexionar nuevamente sobre lo que se comunicó en Europa hace unos siglos, en la Edad Media, siglo XII-XIII. Porque eso era un legado para Occidente que venía de tiempos antiguos. Las historias griálicas están muy conectadas a la tradición de seguidores del Mesías, ¿no? Y hablan de que tiene que haber una reconciliación de naturalezas. Es muy extenso el tema. La verdad es que no sabría ni cómo resumirlo en pocas palabras. Por eso
quiero hacer un artículo más extenso. No lo he terminado todavía, pero insisto, ahí lo tenéis en el blog, Canto de Realidad. Y iré añadiendo cosas, ¿no? Pero tened en cuenta que el rey Uther Pendragon le legó, al rey Arturo, una naturaleza que tenía que transformarse. Igual que nosotros hemos heredado de Adán, pues unos impulsos mezclados que nos hacen tener pues envidias, celos, pasiones bajas de todo tipo. Eso no es parte de nuestra verdadera naturaleza divina. La naturaleza divina es ese espíritu que viene a elevarnos. Pero para eso necesitamos armonizar las energías masculina y femenina, el hombre y la mujer del Gan Edén. Si la mujer, lo femenino, se deja llevar por los susurros de la serpiente, la naturaleza caída, entonces es dominada, sometida. Entonces las emociones se vuelven negativas. Y lo mismo le ocurre a la parte masculina, que es un aspecto espiritual, una mente espiritual que quedó atrapada en el ser humano. En el ser humano y en regiones del mundo astral, regiones del inconsciente, como diría Carl Gustav Jung. Entonces, la naturaleza humana, masculina y femenina, está caída, está atrapada. Y hay que rescatarla con un nuevo Adán, que ya tiene su nueva mente masculina y su nuevo corazón femenino bien armonizados. Esa es la clave. En el Nuevo Testamento los arquetipos básicos de eso son pues, Maestro, Yeshua, Jesús, como dicen los cristianos, y María Amigdal, María Magdalena, que según el testamento de Felipe pues era una koinonos, una compañera del Maestro. Y los apóstoles, sobre todo Pedro, tenían envidia de ella, porque parece que la daba un trato diferente. Es porque ella comprendió las enseñanzas del Maestro mucho mejor que los apóstoles. No quiere decir que ellos no comprendiesen después. De hecho, el papel de los apóstoles pues, fue crucial. Si no fuese por ellos, hoy en día no estaríamos hablando de esto. Es decir, que ellos no son los malos de la película, que es lo que dicen muchos, ¿no? No, es que los apóstoles corrompieron. No corrompieron. Ellos tenían su grado evolutivo. Y como mensajeros cumplieron el papel que pudieron cumplir en aquella época, que era muy distinta. La gente tenía una manera de sentir y pensar muy diferente a la nuestra. Esto es lo que no comprenden muchos estudiosos, supuestos estudiosos de hoy en día. Para ser un verdadero estudioso tienes que conocer cómo pensaban los antiguos. Los antiguos pensaban en términos de alegorías. Y si tú ves un término como Yud-Hod-Hei Elohim, no te apresures y digas, es que hay un Dios que se llama Jehová, Elohim, y que va haciendo por ahí cosas. Eso no existe. Digamos que, tal y como decía el Maestro, y todos somos parte de Elohim, todos participamos de la naturaleza, del cosmos, del universo, especialmente a Adán, porque Adán tiene todo el universo dentro, y a nosotros se nos puso todo, todas las naturalezas, tanto lo bueno como lo malo. ¿Qué es lo que ocurre? Que el ser humano tiende a estar más gobernado por tendencias de la serpiente, del linaje de arquitectos caídos que mencionó el rey Salomón en Proverbios 9. Los que construyeron su propia casa, los que levantaron sus 7 pilares, su falso árbol de sabiduría, es sabiduría caída, de donde vienen genéticas caídas, el mundo más físico, carnal, despojado de una divinidad que lo pueda elevar, ¿no? Hay que entender de dónde viene todo eso. No viene de todos los ángeles que estuvieron participando en la restauración, ¿no? Viene de una serie de errores. Y si bien es cierto que hay seres gobernantes que se aprovechan de la esclavitud de Adán, no podemos decir que eso es resultado de un Dios malo, porque no existe un Dios malo. Eso es idolatría. Y algunos de esos artesanos eran cuerpos mentales que estaban destinados a encarnar
en el ser humano, los hijos de Elohim, porque ellos tenían que ser rectificados también, por eso se les permitió unirse, ¿no?, a las hijas de Adán. Pero claro, siguieron cayendo, como se predijo. Ellos estaban de algún modo denigrando a Adán porque decían que era un ser hecho de barro y que no podía evolucionar, que para qué se le estaba dando tanto poder. Y es precisamente porque la verdadera elevación espiritual siempre es desde la materia con el espíritu divino. O sea, no hay separación de materia y espíritu. Por tanto, un ser, por el mero hecho de estar en un mundo físico y astral, no es menos o inferior, porque el mero hecho de que una humanidad venga a encarnar a un mundo donde pues, hay engaños, no quiere decir que esa humanidad sea inferior a humanidades que no tienen un cuerpo físico, por ejemplo. Todo lo contrario, el ser humano tiene todas las naturalezas, incluida la física. Por eso puede comprender aspectos que ciertos ángeles o mensajeros nunca comprendieron porque pertenecen a otros planos más sutiles. Entonces, es necesario poner a cada uno en su lugar. Los mensajeros caídos, los hijos de Elohim, cuerpos mentales, espirituales, que llegaron a encarnar y se hicieron dueños de un sector de la humanidad, o de una porción elevada de la humanidad, vamos a decirlo, ya demostraron no tener verdadera sabiduría. Ellos están atrapados en el ciclo de retorno. Algunos no tienen cuerpos, otros están conectados a cuerpos a través de humanos y siguen rigiendo pues, estamentos políticos, religiosos, pseudo-espirituales, ¿no? La mayor parte de espiritualidades y religiones han sido inspiradas por ellos, por no decir todos. En realidad no hay una religión inspirada directamente por la divinidad, por lo menos entendida en forma de ritos, templos, estructuras basadas en lo físico, y no digamos ya pues, libros, como puede ser pues, la Biblia, el Corán. Ahí hay mucha traducción tergiversada. No quiere decir que no tengan valor las escrituras, como puede ser la Biblia, pero deben leerse en su contexto, con el trasfondo de los códigos espirituales, ¿no? Si no, es imposible entenderlo. Y lo mismo se puede decir de las historias del Grial. Y bueno, como os iba diciendo, Arturo nació ilegítimamente, pero él de algún modo armonizó el reino de Camelot y pudo de algún modo traer una armonía que luego se rompió por las gestas de Lancelot con Ginebra. Es decir, hay un elemento pasional ahí. Los caballeros tienen que hacer frente a ciertas pasiones o ciertas tentaciones para no ir en contra del rey. De hecho, en la Edad Media había historias donde el propio rey se iba a vivir entre la población para conocer sus problemas. Él se despojaba de su corona, de su manto, y venía a habitar, o sea, lugares que no eran de la realeza. Y bueno, eso es una alegoría de cómo lo divino pues baja a este mundo. Lo divino en sentido de lo femenino y lo masculino, porque lo femenino divino es la luz irradiada, ¿no?, que puede hacernos más conscientes de ese aspecto masculino del Padre, pues la voluntad, ¿no?, la disciplina, el poder de transformación, el discernimiento. Entonces, esas cualidades han venido a morar a nosotros, como el rey y la reina, aunque en ese paradigma del árbol de la vida no hay monarquía, hay holarquía. Aquí hay monarquías porque el mundo está caído, ¿no? La misma raíz mon alude a la luna, es algo lunar. El monte donde cayeron los ángeles
era el Hermón. Son códigos que están, por ejemplo, en palabras como monje, monja, Monsanto, la empresa esta de productos transgénicos, y monde en francés pues es mundo, ¿no? Moon es luna en inglés, es un aspecto lunar magnético, ¿no? Entonces lo magnético lunar está rigiendo a las monarquías, los gobiernos, pero el sol tiene que iluminar el inconsciente. Lo lunar en nosotros tiene que ser iluminado. Entonces, en vez de siervos del sistema, debemos ser expresiones o siervos, si cabe, del árbol de la vida, pero que no son esclavos. Aquí ya no hay ningún señor. Lo que hay es un maestro creciendo a través de nosotros. Y un caballero y una dama. De hecho, caballero y dama son dos códigos. Ka-ba es un aspecto que hay que trabajar, ¿no? El Ka y el Ba en la religión egipcia es la personalidad y el aspecto mental. Ka-ba-ye. La L hace alusión a otro aspecto espiritual que los tiene que armonizar. Y la Dama es posiblemente una permutación de Adama, de donde fue formado Adán. Adama, dama, es algo femenino que tiene que recibir las radiaciones de la conciencia solar para poder limpiarse, unificarse, liberarse de la esclavitud de la materia. En términos gnósticos dirían que el demiurgo, el artesano o el conjunto de artesanos que gobernaban en los tiempos del Jardín del Edén pusieron las condiciones para que Adán quedase atrapado, ¿no? Y había condiciones evolutivas. Y evidentemente pues ahí había una serie de arquitectos que permitieron que la caída de Adán tuviese lugar. Pero yo no pienso que esos arquitectos quisiesen aprovecharse de Adán, sino más bien lograr que Adán levantase todo el edificio caído que había ocurrido por modificaciones de otros arquitectos, ¿no? Por eso hay un conflicto entre Yud-Hod-Vei y Elohim y Nahash, la serpiente, que son los arquitectos más luciféricos, por así decirlo, ¿no? De hecho, Adán vino a manifestarse en criaturas de ese orden. Ya lo explicaré más adelante, pero la historia del Gan Edén no es tal como se cuenta, porque Adán llegó a estar encarnado en una criatura que tenía naturaleza reptiliana y tenía voces o impulsos, espíritus que no eran verdaderamente divinos, a pesar de que él podía comer del árbol de la vida también, pero no se pudo y por eso ese proyecto se abortó y se le dio al alma humana o al alma adámica otro vehículo. Había diferentes especies adámicas, ¿no? Pero algunas tenían más naturaleza reptiliana. Sobre esto hablé desde el día número 1. Ahí tenéis todos los vídeos. Es el único canal donde se habla de esto, de este modo. Porque en la mayoría de casos se habla mucho de extraterrestres, de Anunnaki malvados que están controlando por medio de los experimentos genéticos, en probetas incluso. Pero en realidad es todo mucho más simple. Hay que observar el universo, hay que observar la naturaleza, hay que discernir lo que cuentan las historias antiguas. Y justo el problema del hombre y la mujer arranca de esa caída en el Jardín del Edén. Porque cuando el alma humana pierde su acceso a la beatitud divina, porque se identifica con el árbol del conocimiento, los cuerpos más animalescos, de algún modo la parte femenina queda sometida, queda esclavizada. Igual que la masculina. Lo que pasa es que la masculina, al ser más intelectual, por así decirlo, más mental, se vuelve rectora. Entonces somete tanto a hombres como a mujeres. De hecho, eso se dice en el Génesis capítulo 3. El varón se enseñoreará sobre la mujer. Esa es la maldición. No es culpa del varón ni de la mujer. Y si
nos apuramos ni de la serpiente. Ahí hay una problemática que venía incluso de antes. Porque la energía de la serpiente, no una entidad, es una energía, generó esas entidades caídas y que fueron saltando de universo en universo. Hay 7 pasos hasta llegar al mundo que tenemos hoy. La energía de la serpiente no pudo ser destruida ni transformada hasta que llegó el maestro y lo logró en sí mismo. Y muchos otros han logrado hacerlo de manera no tan intensa en vida, pero también poco a poco se va haciendo, ¿no? Esa naturaleza de la serpiente solo puede ser rectificada o transformada cuando se unen las energías masculinas y femeninas dentro de cada uno. Esto quiere decir que los hombres tienen que ser más hombres, discernir más, apoyar más, proteger más, ser más proactivos, más diligentes, más disciplinados, atareados, proveedores. Y las mujeres tienen que ser pues, más mujeres, más femeninas. Tienen que desarrollar más su corazón, su capacidad de escuchar, sentir, cuidarse, cuidar a otros. A ellas les gusta cuidarse, les gusta verse bellas porque es parte de su naturaleza. Y el hombre debe reconocer la belleza en la mujer, no meramente física, sino también espiritual. Eso no se hace hoy en día. Por eso andan mutuamente peleándose hombres y mujeres. La mujer se siente aislada, se siente rechazada, se siente herida, no reconocida, porque el hombre pues, no la reconoce, no ve su valor. Entonces ella también ataca al hombre por esa herida que arrastra, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de los dos? No es echar la culpa, esto no es culpar. Es una situación, es una problemática. La mujer no se puede desarrollar sin el hombre y el hombre no se puede desarrollar sin la mujer. Y el desarrollo de cada uno depende de unir tanto lo masculino como lo femenino. El hombre logra ser más compasivo, más amoroso con su mujer o con el mundo cuando se hace más masculino y viceversa. La mujer logra discernir más, logra ser más proactiva, más voluntariosa cuanto más desarrolla su naturaleza femenina. No al revés. Hoy en día están invertidos los roles. Hay hombres que son muy femeninos o demasiado femeninos. No tienen por qué ser de tendencias homosexuales, necesariamente. Pueden ser muy pasivos o adictos al alcohol, a las drogas. Eso es pasividad. Y hay mujeres que son muy mandonas o muy marimandonas, marimachos, feminazis. Eso abunda mucho en la sociedad. Se habla mucho de la violencia de género. Bueno, todos estos problemas arrancan de la caída del Gan Eden, donde hubo violencia en la propia raza humana. Continuó con muchas guerras a lo largo de la historia, llegando a Europa, la guerra entre los moros y los cristianos, las cruzadas, y pasando hasta hoy en día pues, con toda la problemática de género, los conflictos de la inmigración, por ejemplo. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué hay una invasión nuevamente de todos estos pueblos del norte de África a Europa? ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado por qué ocurre eso? ¿Es solo una razón política la que está detrás o hay algo más? Es una ausencia de transformación lo que está trayendo toda esta respuesta. Occidente se hizo imperio, sometió, esquilmó a muchos países y después se marchó y digamos que los dejó en pañales. Los que más no fueron los españoles, fueron los británicos y lo siguen haciendo. Hoy en día se culpa mucho al español y a lo hispano de haber sometido a los pueblos indígenas de Sudamérica, pero en realidad muchos de los conquistadores españoles liberaron a pueblos indígenas sudamericanos de las garras de otros indígenas salvajes. Eso no lo olvidemos, porque allí no había paz. En Sudamérica había
imperios brutales como el azteca o el maya, donde se hacían sacrificios en masa, donde se perseguían a tribus, ¿no? Y se las masacraba, se las denigraba, se las violaba, ¿no? Eso ocurría antes. Entonces, ¿quiénes eran más salvajes? Porque hay una ideología, sobre todo impresa en personas de Hispanoamérica, vamos a decirlo así, ¿no? Que se ha implantado, ¿no? Para generar más odio, más conflicto. A mí me dijeron una vez, mientras estaba tratando de sacarme un título en el conservatorio de Helsinki, dijeron un chico de Chile, ¿por qué los españoles nos odiáis tanto a los sudamericanos? Y yo me quedé así como que os odiamos. No sé de dónde te has sacado eso, pero... Dice, sí, en España se odia mucho a los sudamericanos. No en todos los contextos, o sea, eso no se puede generalizar. Puede haber racismo, como en todas partes. Igual que si un español o un sueco va a Sudamérica, seguro que alguien pues, tiene racismo contra ellos. Pero la problemática no es de pueblos, es de una naturaleza que no se está transformando. Y esto está ejemplificado en una historia que, bueno, ya explicaré en el blog, pero tiene que ver con Percival, sobre todo en la versión de Wolfgang von Eschenbach que ya mencioné. Él explicó qué es el grial. El grial es una naturaleza que tiene que ser transformada, ¿no? Para hacer de copa, hacer de receptáculo. Es la piedra de Pedro que tiene que ser labrada, ¿no? Y recibir algo para unificar el mundo de la materia física con el mundo divino, con la emanación, el reino. Como eso no ocurre, pues hay conflictos, hay guerras. Y en el Percival de Wolfgang von Eschenbach se dice que él logra hacer la pregunta adecuada al rey pescador, que es el que está herido en el castillo del Grial, porque en su juventud hizo mal uso de su lanza y está herido, sobre todo herido en la ingle. Eso es una alusión al mal uso de la energía sexual, por ejemplo. Y bueno, Percival en esa historia se encuentra con un medio hermano que es sarraceno y tienen un combate, una lucha, pero al final hacen las paces, se abrazan, van los dos juntos a la corte del rey Arturo y ahí deciden ir al castillo del Grial. Y en el castillo del Grial se les da acceso. Al principio hay incluso pues, un debate de si alguien morisco puede entrar o no, porque como no era cristiano, y bueno, Feirefis, el medio hermano de Percival, se llega a casar con una cristiana del castillo, y bueno, juntos tienen al famoso bebé que luego se convierte en el Preste Juan. El Preste Juan, que fue un rey mítico que logró establecer pues, una armonía en un reino donde la materia y el espíritu están reconciliados. Son alegorías de cómo este mundo no tiene por qué ser malo cuando hay una reconciliación de naturalezas, de hermanos. Cristianos y musulmanes están enfrentados porque no se comprenden, no comprenden lo que es lo divino, no saben cuál es su papel, se les ha mentido. El otro día os decía que en la historia del Islam pues hay muchísima mentira, igual que en el cristianismo. Es inconcebible que si Mohammed era un profeta divino, luego él se pusiese a batallar físicamente. O bien eso eran alegorías de aquellos tiempos, o bien él no era un profeta de el divino, el bendito, sino más bien del adversario, ¿no? Si hubo derramamiento de sangre en nombre de Alá, entonces no puede haber divinidad ahí, no puede haber verdad. Porque quien a hierro mata, a hierro muere, dijo el maestro. Isa, como dirían los musulmanes. El maestro, al cual también llamaron el bendito y el ensalzado, que en hebreo, curiosamente, se dice Muhammad, pues él demostró lo que es ser alguien que unifica las dos naturalezas, lo espiritual
y lo material. Y es, de alguna manera, el que reconcilia los 12 aspectos, las 12 tribus de Israel, 12 caballeros principales de la tabla redonda, incluso hasta Arturo. Arturo no es el Mesías, sino que es un aspecto del alma adámica caída. Hay una estrella en la región boreal que es Arturus. Yo de pequeño me pasaba horas mirándola, ¿no? Sin saber todo esto. Y algunos de los caballeros de la tabla redonda tienen códigos de todo el hemisferio boreal. Sir Gawain, ¿no? Gawain, Wayne es el vagón, la osa mayor. En la osa menor está la estrella polar, que es el centro del universo, ¿no? Y que representa el yo universal, que tiene que armonizar todo. Por tanto, comprender esos códigos es esencial para entender lo que estaba en juego en esas historias caballerescas y lo que está en juego hoy, con todo el conflicto de la inmigración, la invasión de lo musulmán, la vuelta a pelearse cristianos y musulmanes, o incluso el conflicto en Gaza, en Palestina, de los que se dicen llamar judíos y los palestinos, ¿no? Porque una cosa es ser Yehudi, alguien que es canalizador de el Yud HaVavkei o el nivel de Atzilut, la emanación, y otra cosa es ser un israelí, que es un concepto político. Tampoco debe confundirse con israelita. Israelita es el que ha vencido su naturaleza astral. Eso está, incluso, en el libro del Génesis, ¿no? O la historia de Jacob. Le cambian el nombre porque él vence al ángel caído. Dentro de sí mismo, no fuera. El ángel caído está en vosotros. Es una naturaleza caída. Algunos la tienen más fuerte que otras, evidentemente. Los dirigentes de Hamas, o dirigentes del sionismo, están inspirados directamente por príncipes, gobernantes, arcontes. Ninguno tiene la razón. El Estado de Israel fue creado por los gobiernos de la sombra para generar pues, un conflicto y poder seguir alimentándose de la guerra. Son los señores de la guerra, ¿no? Ahí es donde entran los ángeles caídos, Giborim, ¿no? Los poderosos, Nefilim, los lujuriosos, los Anakim, violentos, Amalekim, mentirosos, tergiversadores. La sociedad está llena de ellos. Solo hay que discernir de qué modo se están expresando. Y para ello pues debéis comprenderos, armonizaros, saber qué papel cumplís en vuestra familia, en vuestra vida. Si sois hombres, si sois mujeres, tenéis roles diferentes. Aunque la naturaleza divina sea una, el papel de la mujer y el papel del hombre es distinto. Tienen cualidades complementarias y por eso deben apoyarse. Porque si no hay ayuda mutua, hay desastre, hay enfermedad, hay caída. Entonces, este sería el resumen. Seguiré hablando del tema porque es, como digo, central. Hoy en día necesitamos recuperar un canon, un modelo, por lo menos a nivel de comprensión. No quiero decir que haya que volver a los tiempos de caballerías. De hecho, aquí en España hay una obra muy famosa, El Quijote, que tiene un significado alquímico cabalístico. Porque el Quijote es el que fantasea, ¿no? Y el que se hace caballero con espejismos, ¿no? Los molinos de viento le parecen gigantes, que es lo que ocurre hoy en día, ¿no? Hay gente que ve gigantes donde en realidad no tienen que mirar, porque los gigantes más malvados están dentro de uno mismo. No es el quijotismo literalista el que nos va a salvar, sino el esoterismo interior. Y en el Quijote hay mucho esoterismo, por cierto. Cervantes y otros no eran tan meramente literatos. Tenían algo de guías esotéricos, ¿no? Igual que Shakespeare, que no era una persona, por cierto. Shakespeare era un grupo. Shake the spear. Agita la varita. Pero bueno, no quiero extenderme más. Hay mucho
y podría tirarme horas, ¿no? Gracias por escuchar y sigamos armonizando lo masculino, lo femenino, la mente, el corazón y el cuerpo para manifestar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.